Dicen que hay cosas que solo los ojos de la fe pueden ver. Y que, a veces, los más inocentes son los que más cerca están de Dios. Si tú también crees que el cielo actúa en lo invisible, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Esta historia podría cambiar la forma en que ves la fe. Todo comenzó un domingo por la mañana. La iglesia estaba llena. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los fieles. El pastor hablaba con energía, su voz retumbando entre los vitrales de colores. Pero no todos estaban atentos al sermón. En la última fila, un niño pequeño movía las manos con gestos repetitivos. Sus ojos no se fijaban en el púlpito, sino en los rayos de luz que entraban por las ventanas. Se llamaba Elías. Tenía 8 años. Y tenía autismo. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con molestia. Una señora mayor susurró: «Ese niño debería estar en otro lugar». Pero su madre lo abrazó con ternura. «Aquí es donde se conecta con Dios», le dijo al oído. Los demás niños se reían de él. Se burlaban de cómo hablaba, de cómo caminaba, de cómo, a veces, hacía sonidos sin motivo. Lo llamaban el raro, el mudo, el que no entiende nada. Pero lo que nadie sabía era que Elías hablaba con Dios en silencio. Cada vez que cerraba los ojos y movía sus manos al ritmo del viento, él sentía una presencia, una voz que no era voz, un calor que no era fuego. Era como si algo sagrado lo envolviera. Una tarde, mientras todos estaban en la plaza detrás de la iglesia, el hijo del pastor cayó al suelo. Había estado débil desde hacía semanas, pero ese día, su cuerpo no resistió más. Los gritos se escucharon por todo el pueblo. El pastor corrió, desesperado. Lo abrazó, lloró, y clamó a Dios como nunca antes lo había hecho. El niño no respondía. Los adultos se acercaban, confundidos. Alguien llamó a una ambulancia, pero el pueblo estaba lejos, y el tiempo era lo único que no tenían. Fue entonces cuando Elías se acercó. Nadie lo llamó. Nadie esperaba nada de él. Pero caminó, tranquilo, entre los adultos. Se arrodilló junto al niño inconsciente, y puso sus manos sobre su pecho. Sus dedos se movieron en el aire, como si estuvieran dibujando algo invisible. Sus labios no pronunciaron palabra alguna, pero sus ojos estaban llenos de luz. Y en ese instante, algo cambió. El silencio se hizo más profundo. Una brisa cálida recorrió el lugar, y el cuerpo del hijo del pastor dio un pequeño salto, como si algo hubiera regresado. Abrió los ojos, débil, pero vivo. Nadie entendía lo que había pasado. La madre de Elías lloraba, de rodillas. El pastor miraba al cielo, y Elías simplemente sonreía. Una sonrisa pura, como si supiera algo que los demás no. Desde ese día, ya no lo llamaron el raro. Ahora lo llamaban el que tiene fe. Pero la historia apenas comenzaba, porque lo que ocurrió después fue incluso más milagroso. Después de aquel domingo, algo cambió en la comunidad. Los que antes miraban a Elías con burla, ahora lo observaban con respeto, pero también con miedo. ¿Y si fue coincidencia?, decían algunos. ¿Y si ese niño tiene un don que no entendemos?, susurraban otros. Pero Elías no buscaba atención, ni fama, ni explicaciones. Seguía asistiendo cada domingo, en la misma banca de siempre. Seguía moviendo las manos, mirando la luz que entraba por las ventanas. Seguía escuchando esa voz que nadie más oía. El pastor, sin embargo, no podía olvidar la imagen de su hijo inconsciente. Y luego, la vida volviendo por medio de aquel niño en silencio. Una noche, fue a buscar a la madre de Elías. Ella vivía sola con su hijo en una pequeña casa al final del pueblo. Tenía las manos gastadas de trabajar, y los ojos cansados de luchar. «Quiero entender qué pasó», dijo el pastor, con humildad. Ella respiró profundo, y lo miró como si hubiese esperado esa pregunta durante años. «Mi hijo no habla mucho», dijo. «Pero desde pequeño, ve cosas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó él. «Luz, presencias. Sabe cuando alguien está triste, cuando alguien está a punto de irse, y cuando alguien necesita volver». El pastor se quedó en silencio. «¿Crees que fue Dios?», preguntó. Ella no respondió de inmediato. Solo acarició el cabello de su hijo,
que dormía profundamente. Creo que Dios habla a través de quienes menos esperamos, susurró. Días después, otro evento sacudió a la iglesia. Una joven madre llegó corriendo con su hija en brazos. La niña tenía fiebre alta, los ojos cerrados, el cuerpo tembloroso. «Ayuda». «No responde», gritaba. El pastor se acercó. Y antes de decir una palabra, Elías apareció a su lado. No había sido llamado. Nadie lo vio entrar. Simplemente, estaba ahí. La madre de la niña lo miró con desconfianza. «¿Qué hace este niño aquí?», preguntó. Pero el pastor levantó la mano. «Déjalo». Elías no tocó a la niña. Solo se arrodilló. Y cerró los ojos. Minutos después, la niña dejó de temblar. Abrió los ojos. Y abrazó a su madre. Las personas lloraban. Algunos aplaudían. Otros simplemente caían de rodillas, sin saber qué decir. Y mientras todos se arremolinaban alrededor de la escena, Elías se fue caminando solo, como si todo aquello no le perteneciera, como si su única misión fuera obedecer a esa voz invisible. Aquel día, nació un nuevo respeto, no por Elías, sino por lo que él representaba. La fe verdadera, la fe que no grita, no impone, no juzga, solo actúa, y sin que nadie lo esperara. Ese pequeño con autismo, el niño que antes era burlado en la iglesia, comenzó a reunir más gente cada domingo. Ya no venían solo por los sermones, venían por algo que no sabía nombrar. Un susurro, una presencia, una esperanza. Pero con los milagros, también vienen las pruebas. Y una de las más duras, estaba a punto de llegar. Una prueba que revelaría si lo de Elías era un regalo, o una carga demasiado pesada para un niño. El día comenzó como cualquier otro. Una mañana clara, con sol tibio y aire fresco. Pero en el corazón de Elías, algo se sentía distinto. Su madre lo notó mientras preparaba el desayuno. Él no movía las manos como siempre. No tarareaba melodías invisibles. No dibujaba cruces en el aire. Solo miraba por la ventana, como si esperara algo, o a alguien. Ese mismo día, el pastor recibió una carta. Un sobre marrón, sin remitente. En su interior, una nota escrita a mano. Hay cosas que no deben ser. Ese niño está trastornando la fe. Lo que hace no es de Dios. No era la primera vez que llegaban críticas. Pero esa carta tenía un tono distinto. Había miedo. Había amenaza. El pastor la guardó sin mostrarla. Pero algo dentro de él se revolvió. ¿Y si la gente tenía razón? ¿Y si estaban idolatrando al niño? ¿Y no a Dios? El domingo siguiente, la iglesia estaba repleta. Había gente parada en las esquinas. Otros se asomaban por las ventanas. Todos esperando a ver si ocurriría otro milagro. Elías llegó de la mano de su madre, con pasos lentos, con mirada baja, como si supiera lo que se avecinaba. Durante el sermón, una mujer mayor comenzó a convulsionar. Los gritos llenaron el templo. «Elías», gritó alguien. Pero el niño no se movió. Siguió sentado. Siguió en silencio. El pastor bajó del púlpito. Corrió hacia la mujer. Oró con fuerza, con desesperación, con miedo. La mujer se calmó minutos después. Fue un alivio, pero también una decepción colectiva. ¿Por qué no hizo nada? Susurraban. ¿Se le acabó el poder? ¿Era todo una ilusión? Y así, lo que había sido admiración, se convirtió en duda. Esa tarde, el pastor fue a ver al niño. Lo encontró sentado en el jardín, jugando con hojas secas. «¿Por qué no la ayudaste, Elías?», preguntó. El niño levantó la vista, y con la voz más clara que jamás se le había escuchado, dijo: «Dios no me dijo que lo hiciera». El pastor se quedó helado. Aquella frase tenía más fe que todos los sermones que había predicado. «¿Tú solo haces lo que él te dice?», preguntó. Elías asintió, y volvió a su juego. Aquella noche, el pastor no pudo dormir. Pensó en su hijo. Pensó en los milagros. Pensó en la carta. Y pensó que quizás él mismo había olvidado lo más importante. La fe no se exige. La fe se escucha. Pero no todos pensaban igual. Y mientras el pueblo se dividía, una sombra comenzó a crecer. Una figura que observaba desde lejos. Una mujer que había perdido a su hija hacía años.
Una madre rota por el dolor y por la rabia. Ella creía que si Elías tenía el poder de sanar, entonces también tenía el deber de hacerlo. Y si no lo hacía, era porque decidía no hacerlo. Y esa idea la consumía por dentro. Estaba por hacer algo que pondría todo en riesgo, y que pondría a prueba, una vez más, la fe de un niño que solo quería escuchar a Dios. La mujer se llamaba Esther, y en su rostro, el dolor se había convertido en arrugas, no por el tiempo, sino por las lágrimas no lloradas. Había perdido a su hija en un accidente, un domingo por la mañana, justo después de salir de la iglesia. Desde entonces, dejó de orar, dejó de cantar, dejó de creer. Pero cuando escuchó hablar de Elías, cuando vio con sus propios ojos cómo un niño tocaba y la gente sanaba, algo dentro de ella despertó, una mezcla entre esperanza y enojo, porque si ese niño tenía un don, ¿por qué no lo había tenido su hija? Si Dios curaba a otros, ¿por qué la dejó a ella con el corazón roto? Esther comenzó a asistir a los cultos. Se sentaba al fondo, miraba sin moverse, y cada domingo, su mirada se hacía más pesada, más penetrante. Una noche, fue hasta la casa de Elías, golpeó la puerta, y la madre del niño la recibió con sorpresa. ¿Puedo verlo?, preguntó. ¿Por qué motivo?, respondió la mujer, con un nudo en el pecho. Solo, necesito hablar con él. Contra su intuición, la madre accedió. Elías apareció en el pasillo, descalzo, con un libro en la mano. Cuando vio a Esther, se detuvo. La miró con ternura, como si la conociera de otra vida. Ella cayó de rodillas. Lloró. Lloró como no lo había hecho desde el día del funeral. ¿Por qué no fue mi hija?, gritó. ¿Por qué no la tocaste a ella? Elías no dijo nada. Se acercó y puso su mano sobre la cabeza de la mujer. No hubo luces, no hubo temblores, solo silencio y una frase. Ella ya está curada. Tú eres quien necesita sanar. Esther se quebró, como una vasija rota al caer al suelo. Y en ese momento, algo cambió. No afuera, sino dentro. Porque a veces, el verdadero milagro no es revivir lo perdido, sino volver a respirar. Al día siguiente, Esther volvió a la iglesia, pero esta vez, con una sonrisa y un pañuelo blanco en las manos. El pastor la vio y no lo podía creer. Esther, la que no hablaba con nadie, ahora saludaba. Esther, la que había renegado de Dios, ahora oraba. Fue entonces cuando entendió algo que cambiaría su propia vida. Elías no sanaba cuerpos, sanaba almas, pero no todos lo comprendían. Y cuando la noticia de sus curaciones llegó a oídos del obispo regional, la iglesia recibió una carta que decía: suspensión inmediata de cualquier acto donde se exalte la figura del menor. La fe no debe ser confundida con superstición. El pastor se quedó sin palabras. Era una orden directa, una advertencia, y por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de desobedecer a la autoridad, pero también miedo de apagar la fe que acababa de encenderse en su pueblo, porque ya no se trataba de Elías, se trataba de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y eso no podía detenerse. Esa noche, reunió a los líderes de la iglesia, y les leyó la carta. Hubo silencio, miradas cruzadas, y al final, una decisión unánime. No lo vamos a callar. Pero esa decisión tendría consecuencias, y la más dura de todas, llegaría sin aviso. A la mañana siguiente, cuando el pastor llegó a la iglesia, la puerta principal estaba abierta, y adentro, todo estaba revuelto. Las bancas volteadas, las Biblias en el suelo, la cruz caída. Era como si una tormenta hubiera pasado por ahí, pero no una natural, sino una tormenta de enojo, de advertencia. En la pared del fondo, con pintura roja, alguien había escrito: falsos profetas manipulan a un niño para lucrar con la fe. El pastor cayó de rodillas, no por el daño físico, sino por el peso de esas palabras. Sabía que no era verdad, pero también sabía que la persecución apenas comenzaba. Elías, al enterarse, no dijo nada. Solo tomó su cuaderno y dibujó una paloma volando sobre una iglesia rota. Lo mostró a su madre, y luego escribió:
Dios está más cerca cuando todos lo abandonan. Esa frase se convirtió en una oración silenciosa, una esperanza en medio de la tormenta. Pero la comunidad estaba dividida. Algunos querían que Elías siguiera orando por las personas. Otros decían que eso no era bíblico, que era un abuso, que era un peligro. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El hijo del pastor, Marcos, aquel que siempre defendía a Elías, aquel joven fuerte y alegre, comenzó a enfermar. Primero fue fiebre, luego, debilidad muscular, pérdida de visión parcial. Los médicos no encontraban diagnóstico. Los exámenes no arrojaban nada. Pero su cuerpo se apagaba, como si algo dentro de él estuviera siendo drenado. El pastor oró, lloró, ayunó, y por primera vez, se quebró. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no lo sanas, como a los demás? Elías pidió verlo. La madre del niño dudó, pero algo dentro de ella le dijo que debía confiar. Elías entró en el cuarto de hospital. Miró al joven, le tocó el pecho, y cerró los ojos. Durante minutos, no dijo nada, no se movió, hasta que una lágrima recorrió su mejilla, y murmuró algo que solo la madre escuchó. Él no tiene que sanar por fuera, primero debe sanar por dentro. Nadie entendió qué significaba, pero esa misma noche, Marcos comenzó a hablar. Confesó cosas que nunca había dicho. Dolores que había guardado por años. Rabias, culpas, traumas. Era como si su alma estuviera siendo limpiada. Y con cada confesión, su cuerpo se fortalecía. En 3 días, Marcos caminaba. En 5, volvía a sonreír. Fue el mismo joven quien, al salir del hospital, subió al altar de la iglesia. Y dijo frente a todos: yo dudé. Me burlé. Pensé que era un show. Pero Elías, ese niño tiene a Dios en sus manos. Las lágrimas corrían por los rostros. Incluso los más escépticos estaban en silencio. El espíritu en la sala era palpable. Pero entonces, llegó la carta definitiva. Por desacato, la iglesia será clausurada temporalmente. Cualquier reunión con el menor involucrado será considerada ilegal. Era el fin. O al menos, eso parecía. Pero nadie contaba con lo que Elías haría después. Elías no habló, no lloró, no se rebeló, solo pidió papel y lápiz. Y durante horas, escribió, página tras página, como si alguien le dictara al oído, como si su alma se vaciara a través de la tinta. Cuando terminó, entregó el cuaderno cerrado a su madre. Le dijo, con una sonrisa serena: este libro no es mío, es para los que dudan. Ella no entendía, pero guardó el cuaderno con cuidado. Días después, un vecino lo encontró abierto sobre la mesa. Lo leyó por curiosidad, y quedó en silencio por horas. Lo llevó a su esposa, luego, a su hermana, y en menos de una semana, el cuaderno de Elías ya había sido leído por más de 100 personas. Cada quien leía una página, y sentía que hablaba directamente a su corazón. Era como si las palabras tuvieran vida, como si sanaran sin tocar. Elías no volvió a orar públicamente. La iglesia seguía clausurada, pero la fe se multiplicaba en los hogares, en patios, en plazas, en cocinas humildes, donde alguien abría una hoja del cuaderno. Ahí se encendía una llama que el miedo no podía apagar. Y fue así como comenzaron a llegar cartas, de otras ciudades, de otros países, cartas con testimonios, de personas que habían leído frases de Elías, y habían recuperado la esperanza, cartas de enfermos que decían haber mejorado, cartas de familias que volvieron a hablarse, cartas con lágrimas secas en los bordes, y entre esas cartas, una que cambió el rumbo de todo. Queremos publicar este libro, no para fama, sino para que el mundo sepa que Dios todavía habla a través de los humildes. La madre de Elías dudó. ¿Y si lo criticaban? ¿Y si lo acusaban de nuevo? Pero el niño solo dijo: Dios no me dio esto para esconderlo. Y así fue como el libro se publicó. Sin nombre de autor, sin rostro en la portada, solo un título: Palabras de un corazón invisible. En poco tiempo, ese libro estaba en hospitales, en cárceles, en escuelas, donde alguien lo abría. Ocurría algo.
No siempre un milagro físico, pero sí uno espiritual. La historia de Elías comenzaba a tocar al mundo, sin que él dijera una sola palabra, sin buscar aplausos, sin cámaras, solo con la fe, de quien nunca dejó de creer. Pero justo cuando todo parecía estabilizarse, ocurrió algo más. Una carta sin remitente llegó a la casa. Dentro, había una fotografía antigua. En ella, un bebé recién nacido, envuelto en una manta con el nombre Elías. Y detrás de la foto, una frase escrita a mano. Tu historia comenzó mucho antes de lo que crees. La madre de Elías quedó paralizada. Miró la foto una y otra vez, como si su mente se negara a aceptarla. Reconocía esa manta, ese hospital, ese día, pero esa foto, no la recordaba haber tomado jamás. Y esa letra, tampoco era suya. Esa noche no pudo dormir. Elías dormía tranquilo, como siempre, pero ella tenía el alma inquieta. ¿Quién la había enviado? Porque ahora, al amanecer, fue a ver al pastor. Sí, al mismo que había renegado de su hijo, pero ya no lo hacía con rencor, sino con una pregunta que ardía en el pecho. ¿Quién era realmente Elías? El pastor la recibió con humildad. Después de todo, su hijo había sido sanado por las manos del niño que tanto ignoró, y sin que él lo mereciera. Elías había orado por su familia. Cuando vio la fotografía, el pastor palideció. Se levantó sin decir una palabra, y fue hacia una vieja caja de madera, guardada detrás de su biblioteca. La abrió, sacó un sobresellado con cera, y se lo entregó a la madre de Elías. Esto me lo dieron hace 9 años. Me dijeron que lo entregara cuando viera una señal que no pudiera explicar. Ella rompió el sello con las manos temblorosas. Dentro, una carta escrita con tinta azul. Y decía así: si estás leyendo esto, es porque el niño ha comenzado a hablar sin palabras, porque su silencio ya se ha convertido en voz. Este niño no es común. Fue elegido desde antes de nacer, no para ser visto, sino para revelar, no para brillar, sino para encender corazones apagados. Su historia no es suya. Es la historia de muchos, de los invisibles, de los que aman sin ser comprendidos. Cuida de él, porque un día será él quien te cuide a ti. La madre rompió en llanto. Por años había cargado con culpas, con dudas, con la angustia de no entender a su propio hijo. Y ahora, ese papel, le decía que todo había tenido un propósito. Elías no era un error, no era un castigo, era una misión, una pieza divina, en un rompecabezas que solo Dios conocía por completo. Ese día, ella volvió a casa con el corazón en llamas, y abrazó a su hijo como nunca antes. Elías solo sonrió, y dijo una frase que no había dicho nunca: gracias por esperarme. No dijo más, no hizo milagros esa noche, ni escribió nada nuevo, pero su madre supo, en lo más profundo, que ese momento era un regalo del cielo, y que lo que venía sería aún más grande. Pasaron los meses, y el nombre de Elías comenzó a resonar, no por milagros espectaculares, ni por prodigios anunciados en alta voz, sino por lo invisible, por lo que se sentía cuando él estaba cerca. Gente que no creía comenzó a orar, corazones endurecidos empezaron a llorar sin saber por qué. Padres ausentes volvían a casa, todo por las pequeñas acciones de un niño, que aún no hablaba con palabras, pero cuya presencia hablaba como un evangelio vivo. Un día, llegó una carta al buzón de la iglesia. No tenía remitente, solo decía: Elías no fue enviado para sanar cuerpos, fue enviado para restaurar almas, y lo está haciendo. Esa misma semana, una familia que había perdido todo en un incendio fue recibida en la iglesia por el propio pastor, quien les ofreció un lugar para vivir. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, él solo respondió: porque aprendí de un niño, que los que menos tienen, a veces son los que más enseñan. Elías se volvió símbolo de algo más grande. Ya no lo llamaban el niño autista, lo llamaban el niño de la fe callada. Y aunque nunca volvió a hacer lo que hizo con el hijo del pastor, muchos decían que bastaba con mirarlo para sentir que Dios aún hablaba. Un domingo cualquiera, una mujer se arrodilló al final del templo. Lloraba en silencio,
Había perdido a su hijo en un accidente. Elías se acercó. No dijo nada. Solo puso su manita sobre el hombro de ella. Y fue suficiente. Ella misma contaría. Años después. No me habló. Pero sentí. Como si el cielo me abrazara. Hoy, Elías ya no es un niño. Creció. Pero sigue en silencio. Sigue tocando vidas. Y su historia ha sido contada una y otra vez. Porque a veces, no es el ruido lo que transforma. Es la fe que arde sin hacer alarde. Es la presencia de Dios, en los lugares que el mundo desprecia. Si esta historia tocó tu corazón, escribe amén aquí abajo. Así sabré que no estoy solo en creer. Que Dios aún obra en lo invisible. Y si conoces a alguien que ha sido ignorado, subestimado o burlado, comparte este video con él. Tal vez, en su silencio, Dios también está escribiendo milagros. Y recuerda, Dios no necesita ruido para hacer algo eterno. A veces, su voz se escucha mejor en el silencio de un niño.